La grabación y arrancamos. Recording in progress. Bien, en la clase de hoy vamos a trabajar bloques económicos, genéricamente hablando. Todo lo que implica atrás ya lo vamos a ver por la pantallita que les voy a compartir. A ver. Vamos a reducir un poquito acá. Ahí está. Y este también lo vamos a achicar. Espera, omitimos todo lo que hay. Bien. Bueno, todos los países del planeta están integrados en un esquema que conocemos como globalización. Sin embargo, en esta globalización, no todos los países actúan en forma unilateral, sino que muchos de ellos operan dentro de bloques económicos a los cuales pertenecen y que condicionan sus decisiones, por no decir que condicionan la soberanía como parte de este proceso. Lo cual no es algo negativo en sí mismo, sino que es un acto voluntario en muchos casos a los efectos de conseguir determinados resultados sociales, económicos o políticos. Ahora bien, vamos a describirlos en un ratito, pero primero, antes de meternos, yo les quiero definir la importancia que en la economía global tiene cada uno de los países más importantes, para que tengamos un mapa en la cabeza de cómo funciona el mundo, y después a estos países por orden de importancia que los vamos a describir, se los voy a agrupar por bloques económicos y vamos a ver las relaciones que existen y las tensiones que existen en este tipo de bloques. Esperen que siguen entrando chicos. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con este cuadrito. Acá les estoy poniendo un grupo de países, obviamente de los 182, 183 países que tiene el mundo, van cambiando todos los años. Acá tenemos lo más esquemático, lo más relevante. Los agrupamos por bloques para después poderlos describir, pero yo lo voy a dar por orden de importancia. Como ven, tenemos por un lado una columna que explica el PBI en dólares corrientes del año 2018, está hecho esto, es decir, el momento que estaba la medición disponible. Pero no cambió la estructura. Esperen que sigue entrando el chico. A ver. Bien. Les decía, todos es Estados Unidos, con un porcentaje del PBI del 23,9% del PBI mundial. En billones de dólares, es decir, que son miles de millones de dólares, son 20,54 billones de dólares, para que tengan una idea. En esa medición Argentina tiene 0,5, porque nos hagamos una idea de cómo es nuestra relación con respecto a las grandes potencias. Nosotros somos el 0,6% del PBI mundial. Estados Unidos es el más grande de todos, es el 23,92%. En segundo lugar sigue China, bastante lejos, 15,84%, es decir, casi un 16% de economía. Tengan en cuenta que esto está medido en dólares corrientes. Si yo se lo midiese en valores PPP, como estudiamos en la primera clase, las relaciones son distintas, porque Estados Unidos y China están muy parejos y en muchos años China está por arriba de Estados Unidos. Ahora, pues vamos a ver por qué. De todas maneras, existen estas explicaciones.
El cuarto país en materia de tamaño, el tercero en materia de tamaño, es Japón en forma individual, con el 5,79. Fíjense qué diferencia ya que tenemos. Y después hay un pelotón, el que sigue a Japón es Alemania, después viene Gran Bretaña y Francia. Esto es el pelotón de países más importantes. Así es como hasta ahora, ya que estamos acá, les pongo un esquema. Les hemos puesto colores en este gráfico. ¿Por qué? Bueno, Estados Unidos lidera un bloque de países que se conoce como el NAFTA, después lo vamos a explicar, pero no los pusimos como NAFTA. ¿Por qué? Y porque es una potencia en sí mismo, es casi hegemónico en el NAFTA. Pero en azul le pusimos un grupo de países que se conoce como los BRICS. ¿Por qué BRICS? Porque las iniciales de los países, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. En orden de aparición, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sí, sí. Bien, dentro de ese bloque es lo que está puesto en azul acá. Si yo le sumo el PBI de todo ese bloque, lo tenemos acá en azul acá abajo, le da un tamaño del 23,54. Es decir, que los BRICS en su conjunto es prácticamente el tamaño de los Estados Unidos. Fíjense la importancia que tiene este nuevo grupo de países, para que vayamos tomando consideración cuando analicemos que empieza a producirse un desafío a la hegemonía de los Estados Unidos si los países del BRICS llegan a actuar en conjunto. Después está la Unión Europea. La Unión Europea está en amarillo. Acá tenemos varios países de la Unión Europea: Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido. Obviamente hay 27 países en la Unión Europea, lo vamos a ver un rato, pero yo le pongo solamente los que están en el ranking de los más importantes. La Unión Europea en sí mismo representa el 21,89% del PBI mundial. Es una potencia, como ven, la Unión Europea es mayor que China, el PBI, y obviamente sigue en importancia, están en igualdad de condiciones con Estados Unidos y con los BRICS. De todas maneras, en la práctica, la Unión Europea es una unión política, como vamos a ver, los BRICS no lo son. Bien, a ver, vamos a bajar un poquito, así le sacamos algunas conclusiones. De todo lo que se expuso recién, hay algunas conclusiones que son fundamentales. En primer lugar, el 68% del PBI mundial está concentrado en 11 países. Es decir, 11 países sobre 182 concentran el 68% del PBI. Para ser exactos, del 68,04. Ahora bien, esta participación no nos debería extrañar tanta, porque si bien en la cantidad de países parecen pocos, pero este 68% está agrupando dentro de estos 11 países el 58% de la población mundial, dentro de los cuales China e India tienen un valor relevante porque la mitad de la población del planeta. Entonces, ahí tenemos el factor de desequilibrio. Hay países que tienen menos cantidad de población y mucho Producto Bruto por habitante, y hay países que tienen menos Producto Bruto por habitante, pero mucha población. Entonces, en base a eso, se va haciendo una explicación diferente sobre el origen del peso que tiene cada uno de los países en la economía mundial. Es decir, ya con este panorama podemos ver algunas cuestiones que nos van induciendo a las relaciones que se van a presentar entre los bloques. Pero básicamente, el siguiente paso que quiero analizar es la forma en que cada uno de estos países se encuentra agrupado. En primer lugar, Estados Unidos forma un bloque con México y Canadá, que se llama el NAFTA, 3 países. NAFTA, así como la NAFTA que echamos en el surtidor en la IPF, es North American Free Trade Agreement, quiere decir Tratado de Libre Comercio de los Estados de Norteamérica, de los países del norte de América. Esto es el NAFTA, primer bloque comercial. Obviamente Estados Unidos es la potencia hegemónica y la Unión Europea, que les expliqué recién, son los 27 países que componen la Unión Europea, que tienen a su vez
un grupo de esos países que tiene una moneda común, que es el euro, en el cual circula, y que se llama la zona euro. Y por el otro lado está dentro de lo que era la vieja Unión Soviética, que la compañía alrededor de países, está la CEI o Comunidad de Estados Independientes, que en este momento con la guerra entre Rusia y Ucrania, pero la CEI o Comunidad de Estados Independientes agrupa a las viejas alianzas que existían dentro de la Unión Soviética y siguen teniendo a Rusia como epicentro. Por otro lado, China tiene muchos tratados comerciales por separado. El más importante es la PEC, que es la Asociación de Estados del Pacífico, en el cual está Estados Unidos, está China, está México, está Chile. Como verán, es variado, pero lo que trata de concentrar un esquema de alianza comercial en la zona del Pacífico. Y obviamente, en América del Sur tenemos el Mercosur, compuesto por los países que sabemos que tienen Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, y bueno, Venezuela no pudo, se complicó ahí. Pero este es el esquema. Entonces, el Mercosur es una proporción ínfima. La verdad que no llega ni al 4% del PBI mundial, todos juntos. Pero obviamente tiene sus ventajas también y sus desventajas. Después lo vamos a considerar por separado. Estos son los bloques que aprovecho para esto. Pero antes de seguir con el tema de los bloques, les quiero mostrar un gráfico sobre, a ver, ¿a dónde se me metió este, este cuadro? Espera que no puedo bajar. Ahí está. Les quiero mostrar un gráfico, acá lo tenemos, en donde están algunas relaciones. Les decía, dentro de estos países, que son los más importantes, fíjense, acá les pusimos la forma en que está compuesta la incidencia de cada uno de los países. Por un lado les ponemos el Producto Bruto por habitante al momento del 2018, en porcentaje de la población mundial, y le pongo el coeficiente de Gini. Recuerda que el coeficiente de Gini, lo vimos en el parcial, explica la forma en que está distribuido el ingreso en materia de igualdad entre los distintos porcentajes que componen el PBI. Entonces, mientras más bajo es el coeficiente de Gini, más justa es la distribución. Mientras más alto, más injusta. Entonces, si miramos, el país más grande del planeta, que es Estados Unidos, tiene un Producto Bruto de casi $63.000 al año. 62.700, bueno, esto va variando año en año, no cambió mucho en época, pero este es el valor del PBI por habitante de los Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos tiene 327 millones de habitantes. Cuando yo sumo todo esto, les explico un poco la potencia que significa, por eso es la primera economía del planeta. Pero fíjense que siendo casi el 24% de la economía mundial, lo produce teniendo el 4,30% de la población. Ahora, el coeficiente de Gini de Estados Unidos es 41,40. Es alto. Es bastante injusta la distribución de ingresos en los Estados Unidos. Es muy parecida a la Argentina. Argentina está en 42, 43, está por ahí. De acuerdo al año va cambiando. Sigo con el resto de los tamaños. China. China, fíjense, en el 2018 tenía un PBI de 9.700, hoy está arriba de los 11.000, casi $10.000 por habitante, pero tenía 1.300, no, casi 1.400 millones de habitantes. Representa el 18,34% de la población mundial, solamente China. Para que tengan una idea, fíjense la diferencia con Estados Unidos, ¿no? En materia potencial. Sin embargo, a pesar de que es un país subdesarrollado, para que un país se lo considere desarrollado tiene que tener un PBI mayor a los $22.000 por habitante. Entonces, China obviamente es un país subdesarrollado, no alcanzó ese umbral. Está a mitad de camino todavía. Pero ¿qué pasa? Si lo miro hace 30 años atrás,
estaba al 10% de lo que es hoy. Es decir, hay una gran diferencia, un gran progreso que tuvo China. No es poco logro que han conseguido. Y el coeficiente de Gini es 38,50, es decir, tiene una distribución del ingreso mucho más justa que Estados Unidos. Después, el otro caso es Rusia. Rusia tiene un PBI por habitante 11.288, es decir, incluso parecido al de Argentina, un poquito más de Argentina, pero obviamente Rusia tiene 144 millones de habitantes, es un porcentaje menor de la población mundial, 0,1,90, y un coeficiente de Gini 37,50, es decir, mejor que el que tiene China. Los pongo de relevancia para que ustedes tengan en cuenta que son dos países donde no hay democracia. Es decir, ni Rusia ni China tienen sistema democrático. Es decir, China directamente lo reconoce. Rusia tiene un sistema simulado donde el presidente Putin saca el 99,9% de los votos en una elección. Pero así todo, el sistema se sostiene porque la guita la reparten. Es un tema que hay que verlo, tiene sus particularidades. Es un tema que podemos analizarlo en la última parte de la clase, cuando tuvimos un concepto que es relevante, que se llama el trilema de Roderick, que puede ayudarnos a entender el fenómeno ruso y el fenómeno chino. Fíjense la India. La India tiene un PBI por habitante mucho más chico, 2.010 dólares al año. Fíjense con qué poco viven los hindúes. Si no fuera porque su comida es muy barata, no sé cómo podrían vivir. Y tiene casi lo mismo que China, casi 1.400 millones de habitantes, representa el 17,81% de la población mundial, y el coeficiente de Gini es 37,80. ¿Qué quiere decir? Que distribuyen bastante bien en relación a lo que es Estados Unidos, por ejemplo, es más justo que Estados Unidos, dentro de su pobreza. Después está el caso de Brasil y Sudáfrica. Brasil y Sudáfrica, estoy describiendo el bloque de los BRICS con esto. Brasil y Sudáfrica son países, obviamente, subdesarrollados los dos. Todo el bloque de los BRICS es subdesarrollado. Brasil tiene un PBI de 8.980 dólares por habitante, es decir que es menor a los 9.000. Está por debajo del PBI argentino por habitante, bastante por debajo. Tiene mucha población afuera de Brasil. Si bien tiene una clase media muy pujante, tiene mucha gente que vive en una condición infrahumana. Y Sudáfrica lo mismo, tienen sistemas bastante excluyentes. Sudáfrica todavía tiene un PBI por habitante menor al de Brasil, está en 6.375. Es decir que, como ven, son países subdesarrollados. Los coeficientes de Gini de Brasil y de Sudáfrica son los más injustos de todos los BRICS. Están 51 y pico para Brasil y 63 en Sudáfrica. ¿Por qué es tan alto? Y porque Sudáfrica tiene un sistema marginal de integración social. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta hace 30 años atrás existía el apartheid en Sudáfrica, donde la gente de origen de raza negra no tenía derecho a nada y era el 99% de la población. Entonces, hay una minoría blanca que explota a los negros y entonces eso genera terribles sistemas de injusticia que se empezó a revertir después de la liberación de Nelson Mandela, pero que nunca se revirtió del todo. Espero que tome un sorbito de café. Fíjense, Japón, que desde el punto de vista de los países individuales es la tercera economía del mundo. Japón tiene un PBI por habitante que no llega a los 40.000 dólares y tiene un coeficiente de Gini ya mucho mejor de 32,9. Fíjense que los países más desarrollados de Europa, sobre todo los grandes, van a tener un coeficiente de Gini que va a fluctuar entre 31 y 35. Es una franja a la cual se mueve el mundo desarrollado, menos Estados Unidos, que está arriba del 40, que tiene más injusticia. De manera que, como vemos, Japón, Europa, tienen, por lo menos los países grandes, buenos coeficientes de Gini, mayores a 30, pero menores a 35. Están en esa franja. Y tienen un Producto Bruto por habitante. Japón es el más bajo de todos, de los grandes desarrollados, no llega a los 40.000 dólares por habitante, pero Alemania,
que es la cuarta potencia, 47.603, Francia 41.000, Italia 34.000, España 30.000, Reino Unido 42. Fíjense que tienen un coeficiente de Gini en todos los casos que va entre 31 y 35. Esta es la condición sobre la cual se mueve la Unión Europea. No es todo lo que tienen que saber. Después tienen que empezar a analizar tasas de crecimiento, envejecimiento poblacional y un montón de cosas que les va a ayudar a entender el panorama. Lo vamos a ver mejor sobre el final de la clase. Esto es básicamente la primera línea de análisis que tienen que ver para hacerse un mapa mental de cómo está el planeta. ¿Por qué le doy estos datos? Porque no se agota acá la cosa. Les voy a poner aparte un análisis sobre, espera que me cuesta bajar con esto, acá, les voy a poner un cuadrito que le va a mostrar a un grupo de países mucho más chicos. Estamos hablando de países como Noruega, que tiene 5 millones de habitantes, alrededor de los monstruos que vimos recién, por eso no inciden en la economía mundial. Pero fíjense la particularidad. Este grupo de países que le estoy poniendo acá, la mayoría de ellos del norte de Europa, no son potencias económicas, pero tienen los PBI por habitantes más altos del planeta. Suiza, 83.000 dólares prácticamente, Noruega, casi 82.000. Estoy redondeando, acá tienen las cifras que estaban en ese momento. Y coeficientes de Gini, que en todos los casos, menos Suiza, que está arriba de 30, está por debajo de 30. Todos los países más desarrollados del planeta, que en la mayoría tienen la particularidad de ser del norte de Europa, tienen coeficientes de Gini por debajo de 30. ¿Qué quiere decir? Que son los países con mejores ingresos del planeta, pero donde más distribuida está la guita. Es decir, que no necesariamente la injusticia y la desigualdad social es una condición necesaria para el desarrollo, pues exactamente al revés. Los países que lograron llegar al nivel más alto lo hicieron en base a la estabilidad social que obtuvieron a partir de preceptos de igualdad. Digo porque hoy se pone bajo mucho cuestionamiento todas estas ideas. Les pongo el caso de Israel. Israel, el más injusto de todos los que estoy nombrando, tiene un PBI por habitante de 42.000 dólares prácticamente, es decir, mejor que el Japón en nivel de vida, y un coeficiente de Gini de 39, es decir, está por debajo de 40, pero en el límite. Nueva Zelanda, que es bueno, acá no sale el coeficiente de Gini, pero tiene PBI por habitante superior a los 42.000. Hong Kong, fíjense la importancia de todo este grupo de países. Y Corea del Sur tiene un PBI por habitante de 31.600 y pico y un coeficiente de Gini de 31,60. Acá voy a poner una característica, que creo que lo habré mencionado en algún momento cuando vimos el desarrollo económico. Corea del Sur tiene una característica en este momento, es aliado a Estados Unidos, obviamente, aliado a Japón, tiene sus conflictos con China y con Corea del Norte. El sur, le decía que tiene una característica. En primer lugar, es uno de los países más productivos del planeta y los más infelices. Tiene la tasa de suicidio más alta en adolescentes. Es terrible la situación de Corea del Sur en ese sentido, por el nivel de presión social, por la mejora en la productividad que se le mete a la gente desde las escuelas. Esa es una característica que tiene. Y fíjense que no tiene nada que ver la felicidad con distribuir bien la guita. Acá hay otra cosa, porque la guita está bien distribuida, tiene 31,60% de Gini. Y obviamente tiene un buen nivel de por habitante, hoy ya tiene que ser más alto que esto, y obviamente es un país desarrollado. Y decía que tenía dos características, una es esto que les quería comentar, y la otra creo que haberlo mencionado por ahí en la clase de desarrollo económico. ¿Qué pasa con Corea? Corea en la década del 60 hubo un economista sueco que se llamó Gunnar Myrdal, que ganó el premio Nobel escribiendo un libro llamado El Círculo de la Pobreza. Y en ese círculo de la pobreza ponía como ejemplo a Corea del Sur. Y el tipo dijo que Corea del Sur jamás en su vida iba a poder entrar al club del desarrollo, porque está metido en el círculo de la pobreza y de eso no se sale. ¿Por qué? Y porque tenía alta inestabilidad institucional
extremada diferencia social, mucha gente afuera del mercado viviendo del cultivo primario, de arroz y compañía, y sin embargo, hoy Corea, como ven, tiene un Producto Bruto por habitante que por lo menos es el doble de Argentina, y a nosotros nos pasó por arriba, cuando lo mirábamos por atrás del hombro, hace 50 años atrás. ¿Y qué pasó? Y lo que pasó es que trabajaron y estudiaron, desarrollaron capital humano. Mencionar un tema que no está en estos cuadros, pero la verdad que lo voy a mencionar aparte, a propósito, porque el año que viene, cuando reformulemos todos los cuadros esto, lo voy a tener que poner. Hay un jugador acá, dentro de lo que es el club de los que más han progresado, que es Polonia, que nadie lo pone en las cuentas. Polonia era un país comunista y cuando dejó el comunismo tuvo una particularidad. Se concentró profundamente en un proceso nacional de desarrollo. Y el año que viene, Polonia, si no lo logra este año, va a tener un Producto Bruto por habitante mejor que el de Japón. Y es una potencia europea. Yo recuerdo cuando se cayó el comunismo, los polacos estaban muertos de hambre y emigraban a Europa Occidental porque se les permitía emigrar a Europa Occidental y teníamos personal, lo vi personalmente, muy calificado que venía de Polonia, pero tipo con un título universitario, de ingeniero, todo por la universidad. La educación en los países comunistas era excelente, igual que la salud y la vivienda. Entonces, cuando todo eso se derrumbó, la gente no tenía cómo vivir y se fue a Europa Occidental. Entonces laburaban por 2 mangos, tipo que tenía una calificación superior a todo. Y eso hacía que, por ejemplo, los franceses se encontraban que se les rompía una cañería en una casa y venía un ingeniero polaco que tenía título de ingeniero nuclear y te arreglaba la gotera. Y te cobraba 2 mangos cuando venía un plomero francés y te cobraba una fortuna en euros. Entonces esto empezó a generar odio contra los polacos, porque cobraba muy barato. De hecho, tenía un nombre en la sociología que se llamó el síndrome del plomero polaco. ¿Y por qué? Y porque era mano de obra muy calificada y muy barata. Bueno, ellos tuvieron una particularidad. Nunca entregaron, nunca entregaron que hacía el capital social más importante, que eran las empresas públicas, los astilleros, la productora de hierro, las productoras siderúrgicas, las energéticas, consiguieron que quede retenido en manos los monopolios estatales. Privatizaron todo, por esto no lo entregaron nunca. Hicieron una economía de mercado, pero esto lo contuvieron, así como muchos países en América del Sur, Chile, y lo lograron a partir de que el Estado se quedó con el control de los recursos naturales. Yo acá le estoy poniendo, fíjense, el segundo país más rico del planeta es Noruega, en materia de Producto Bruto por habitante. Está por debajo de... Noruega es un país de 5 millones de habitantes. ¿Qué tiene Noruega? Petróleo. Y tiene un coeficiente de Gini 0,40. Es prácticamente, después de Islandia, el país más justo del planeta. ¿Y qué les podría decir con esto? Les digo que Noruega, ¿por qué consigue el Estado se quedó con el control de la producción petrolera? Y entonces consiguieron que los recursos petroleros sean una bendición y no una maldición. Es un tema a mirarlo. No se olviden cuando se vayan a este curso. Existe un concepto que se llama la enfermedad holandesa y los noruegos aprendieron de este error de los holandeses. Espero que tome un sorbito de café. ¿Qué significa el concepto de la enfermedad holandesa? Holanda es famoso por producir productos lácteos, quesos, leche, de todo tipo. Es una potencia agrícola, entre muchas otras cosas. En realidad, no se les dice holandeses, se enojan, se dice Holanda es una sola provincia, se dice Países Bajos. Bien, ¿qué pasó en la década del 60? Hace 50 y pico de años atrás, se descubrió gas en el Mar del Norte, justo frente a las costas de Holanda. ¿Qué pasó? Todos los recursos del país, bajo la inversión extranjera, se abocaron a sacar el petróleo y el gas del Mar del Norte.
Noruega básicamente se benefició del petróleo, pero Holanda se benefició del gas. Entonces se convirtió en exportador de gas y empezaron a lloverle dólares de tal manera, con un tipo de cambio libre, entraban tantos dólares que el tipo de cambio empezó a caerse a pedazos, porque aumentó la oferta de dólares. Y obviamente cuando empezó a entrar tanto dólar del exterior, ¿qué pasó? No servía producir nada en Holanda. ¿Por qué? Porque era el mejor productor de queso, pero el queso holandés era caro. ¿Por qué? Y porque es más barato traerlo de afuera, porque el precio del dólar estaba regalado. Redujeron tanto el tipo de cambio que destruyeron. Entonces, ¿qué pasaba? La industria del gas no daba trabajo a la población. Y la industria de los quesos y los lácteos sí daba trabajo a la población. ¿Qué terminó ocurriendo? La población con un desempleo masivo y una gran pequeña minoría de millonarios se quedó con toda la guita del gas y perdieron su nivel de vida. Esto se llamó la enfermedad holandesa. Obviamente, esto después lo revirtieron sus errores. Salieron de esa crisis. Pero ahí quedó estudiado. ¿Por qué lo pongo de relieve? Porque fíjense que los países que tienen muchos recursos naturales y lo lograron manejar, Chile el cobre, Noruega el petróleo, Rusia el gas y el petróleo, son países que lograron salir de su crisis. Los que entregaron este control nunca salieron de este círculo. Entonces, el recurso natural se puede convertir en una maldición. ¿Por qué? Y porque natural no es la población, es el dueño de la concesión de los recursos naturales. Es un teorema del comercio internacional que se llama el teorema Hecker-Ohlin. El factor productivo que se utiliza en explotar la industria con ventaja comparativa se queda con toda la guita. Y esto es lo que pasó en Holanda. Y entonces se convirtió en la enfermedad holandesa y Holanda quedó estancado. Para que tengan una idea cómo funciona esto, después vamos a volver sobre este tema, pero fíjense que lo que quería mostrarle con este cuadro son estas particularidades y que los países más desarrollados del planeta son los que mejor tienen distribuido el ingreso. Es al revés de lo que se suele plantear. El único país que crece en base a la desigualdad es Estados Unidos. Bien, vamos sobre esta base. Y después, bueno, ya estudiamos por qué, pero vamos a volver sobre este punto. Vamos a ver, acá están explicados los bloques económicos, que ya se los describí con los mapitas, le puse el NAFTA, la Comunidad de Estados Independientes, la Unión Europea, bueno, China es un bloque en sí mismo. Es importante entender que el Mercosur, por ejemplo, es una unión aduanera. ¿Qué quiere decir unión aduanera? Unión aduanera quiere decir que tenemos libre comercio entre nosotros, entre los componentes, pero tenemos un arancel externo común. Es decir, cada producto que va a entrar al Mercosur paga lo mismo en Brasil, en Uruguay o en Paraguay. Se paga la misma cantidad de aranceles. Después tenemos el caso de el NAFTA, es un tratado de libre comercio, es otra cosa. Un tratado de libre comercio, cada uno pone el arancel que quiere y tiene liberadas las fronteras entre sí. Y el caso de la Unión Europea es una unión política. Tienen parlamento propio, tienen sistema legal propio, tienen arancel externo común y tienen una legislación en común y tienen un parlamento europeo, obviamente. Tiene un banco central europeo y una moneda común, libre circulación de mercadería y de personas y de capitales. Fíjense, estos países tienen sus tipos de acuerdos distintos. Obviamente, después hay tratados de comercio en África, la CEI, que bueno, Ucrania se salió, está prácticamente muerto ese acuerdo. Ahora, acá hay una dinámica comercial y de flujos financieros entre los países. Por ejemplo, nosotros tenemos, esta es la explicación que les di, acá tenemos los desequilibrios comerciales que hay entre los bloques. La característica de estos desequilibrios comerciales entre los bloques es que tenemos, por un lado, el NAFTA, liderado por Estados Unidos, que es un bloque deficitario, es decir, importa mucho más de lo que exporta en bienes y en servicios. Tiene un desequilibrio aproximadamente del 3 y pico por ciento del PBI, y la contrapartida son la Unión Europea y China.
China tiene un superávit del 0,78% del PBI y la Unión Europea tiene un superávit de casi el 3%, del 3,11%. Entonces, acá tenemos, hay una cuestión importante, la Unión Europea más China son el equivalente al déficit comercial de los Estados Unidos. Esto hay que meterse en esa. Es decir, Estados Unidos tracciona la producción de China y tracciona la producción de Europa. ¿Por qué? Y porque es parte de lo que se conoce como la deslocalización productiva que vimos en la primera clase después del parcial, que es la globalización que se basa en la deslocalización. Ahora, hay otra pata, acá hay un triángulo comercial, porque yo acá les mostré que le mandan los europeos a los americanos y los chinos a los americanos. ¿Qué quiere decir? Que los americanos exportan muy poco e importan mucho más de estos dos sectores. Pero ¿qué pasa entre China? Bueno, Europa y China también tienen un déficit. Europa es deficitaria respecto a China. Ahora, ¿cómo se explica esto? Por la deslocalización. Básicamente lo que tenemos es que las empresas americanas se fueron a producir a China y al sudeste asiático. Y después le venden al mercado de los Estados Unidos. Y el mercado de Estados Unidos paga por esas importaciones. ¿Y cómo paga? En dólares. ¿Qué hace con eso? Los emite. Y si no, genera deuda en bonos. De una forma u otra se terminan endeudando. Por eso es que, como vimos en la clase de financiarización, Estados Unidos no es una máquina de generar deuda en el esquema global. Y va generando una burbuja de deuda que se sostiene en base a la emisión de dólares. Y por el otro lado pasa lo mismo con la Unión Europea. La Unión Europea le exporta básicamente a Estados Unidos. Europa en general tiene un superávit promedio del 6% del PBI, que se explica por el papel de Alemania. Alemania, una de las grandes potencias exportadoras del planeta, y no solamente le exportan a Estados Unidos, sino que el 40% de su comercio son exportaciones que se hacen al resto del globo. Es decir, que Europa tiene diversificada su comercio. Pero aparte, lo más importante, el comercio europeo es el intraeuropeo. Si el 27% del PBI europeo se explica por el comercio que tienen entre sí los países que componen la Unión Europea, en el cual el principal exportador hacia el resto de Europa es Alemania. Todo el mundo le compra además a Alemania y todo el mundo le debe plata a Alemania. Es decir, que es la potencia hegemónica de Europa. Y obviamente esto lo está trayendo problemas porque los europeos en general tienen reacciones nacionalistas y xenofóbicas contra Alemania porque cuestionan que les domina su economía a través de un corsé monetario, de controlar el Banco Central Europeo. Bien, este es más o menos el flujo que nosotros tenemos que tener. Es un desequilibrio importante. Este desequilibrio, bueno, acá les expliqué con la balanza comercial en dólares, todo, pueden verlo. Después, informe individual. Todo lo que les expliqué recién está puesto en los datos que les puse. Como verán, le pusimos dos comparativos. Uno de 1980 y 18. En el 1980, todos los países occidentales eran deficitarios. Eran terriblemente deficitarios. ¿Por qué? Porque importaban petróleo y estamos en plena crisis del petróleo. Entonces todos eran deficitarios. En el 2018, eso se empieza a revertir en todo el planeta. Fíjense que son todos superavitarios y que se convierte en deficitario básicamente Estados Unidos, muy deficitario, 3,11% del PBI. Y un país que siempre fue deficitario fue la India. La India es un país que viene creciendo a una tasa importante del 6% anual. No es un país que esté estancado, pero tiene una fuerte dependencia de la importación de capitales, porque su balanza comercial siempre es negativa. Bien, esas son las características más importantes. Ahora, el próximo paso que tenemos que entender acá, bueno, acá le puse un grafiquito con los flujos. Mientras más ancha la flecha, más importante es el comercio. Como ven, tenemos una fuerte colocación de productos desde China hacia Estados Unidos y desde China hacia Europa. Ahí está más o menos puesto en grafiquito lo que les dije recién.
El otro tema que tenemos que analizar acá son los que pueden producir entre los bloques económicos, que es el punto quizás que caracteriza la economía mundial en los últimos años. Esto es pacífico y no, está sujeto a fuertes presiones. Pero para entenderlo, les voy a mencionar alrededor de 8 o 9 leyes de comportamiento económico internacional que tiene la importancia de explicar por separado muchos de los procesos que suceden en el mundo y que lo enumero de los conflictos, porque estos conflictos se explican por la aplicación de estas leyes. Muchas de estas leyes se estudian en materia de comercio internacional o de economía internacional, con gráficos, con teoría y todo, pero yo les voy a dar las conclusiones porque el curso no da para desarrollarlas desde cero. Entonces les voy a decir, te lo voy a decir taxativamente. Miren, primera, si existen diferencias en el costo de los factores productivos entre países, quiere decir no tiene mano de obra más barata que otro, estoy diciendo, por ejemplo, que pueden acceder a la misma tecnología. Es decir, es importante que ambos países, recuerden a Solow, yo tengo mano de obra más barata en uno que en otro, pero en uno no sabe manejar tecnología, no me sirve. Tienen que tener acceso al mismo nivel tecnológico. Si manejan uno más barato y manejan la misma tecnología que el otro, a la larga la producción se traslada hacia el país con menores costos, convirtiendo a dichos países en exportadores y a los países más caros en importadores. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un país que tiene la mano de obra en $10 y otro que la tiene en 100, y yo me voy a ir a producir al país que tiene la mano de obra en 10, en la medida en que ese país pueda manipular la tecnología adecuada para un sistema de producción moderno. Segundo paso, una vez producido esto, cuando se produce un traslado de producción hacia un país más barato, los factores abundantes en el país barato, en este ejemplo, la mano de obra, es decir, va a empezar a subir el precio de la mano de obra en el país barato. ¿Y qué va a pasar con el país caro que perdió producción? Van a empezar a bajar los sueldos o van a bajar de precio los factores. Fundamental para entender la forma en que se domesticó la situación laboral en Occidente. ¿Qué es lo que hicieron los grandes empresarios? Se llevaron la producción a China y se llevaron la producción a México, en Estados Unidos, y en otros casos se la llevaron a la India o a Bangladesh, pero se muda la producción a otro lado. Cuando mudas la producción a otro lado, los chinos empiezan a mejorar su condición de vida, ya sea los alemanes, los americanos, los franceses, los ingleses, los brasileños y los argentinos, no jodemos porque empecemos a perder industrias y empiezan a ganar, estamos empezando a enriquecer a los chinos porque son más baratos. Y nosotros perdemos calidad de vida. Esto tiene un impacto político, chicos, que lo vamos a ver en el trilema de Rodri. Pero si no entendemos esto, no entendemos lo que pasa en el mundo. Por eso que tenemos tantas reacciones contra el sistema político, porque todo Occidente está perdiendo nivel de vida. Y esto no es casual, es un proyecto político de ingeniería social destinado a producir más barato en partes del mundo. Se apostó a esto. Vamos al tercer nivel. Cuando existen estos diferenciales, es decir, uno más barato que el otro, los flujos comerciales cambian de dirección y solo se puede detener esto con políticas proteccionistas. Obviamente, si yo me llevo la producción de Estados Unidos a China, si yo quiero frenar este proceso, lo único que puedo hacer es lo que está haciendo ahora Trump, le pone aranceles, es decir, usa políticas proteccionistas. Y esto va a traer problemas. Esto genera tensiones internacionales. Esto explica por qué Estados Unidos está enfrentando a China en una guerra comercial. Cuando ocurre esto, si existe cercanía geográfica, y no es el caso de China, pero sí es el caso de México, entre los países con diferencial de precios de los factores, entonces comienzan las presiones migratorias. Por ejemplo, esto le pasa a Estados Unidos con México. Estados Unidos, ¿qué hace? En un principio liberó el comercio con México en el NAFTA. Se fueron todas las empresas yanquis a montar producción automotriz a México. Ahora, esta semana salió un BMW, no me acuerdo el modelo, nuevo, que vale $120.000 en Argentina, y ese BMW se produce íntegramente en México.
Y dice, ¿por qué en México? Y porque está el mercado de Estados Unidos al lado. Entonces, lo producen íntegramente en México. Estados Unidos no quiere eso, quiere que se produzca en Estados Unidos ahora. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Te pongo barreras comerciales, no te dejo traer cosas de México. Y entonces, ¿qué termina ocurriendo? Los mexicanos pierden su trabajo y ¿qué hacen? Se quieren ir en masa a Estados Unidos. Y entonces viene la otra reacción de Estados Unidos, te pongo una muralla y no te dejo pasar. Igualmente es un tema en Estados Unidos, con mucha discusión que lo vamos a ver la próxima clase, cuando veamos las presiones migratorias. Hoy no vamos a llegar a ver esto. Pero fíjense la importancia que tiene. Otro, el flujo de comercio se va a revertir. Me voy a producir en el país más barato. En el país más barato van a mejorar los sueldos, en el país más caro van a caer. Y se me va a generar desempleo, incluso, y desconformidad política. Y si yo tengo un país que tengo este escenario y le pongo una barrera de protección, van a empezar las presiones migratorias, porque los mexicanos se quieren ir a laburar a Estados Unidos porque no pueden laburar en su país. De hecho, el NAFTA se hizo a propósito. Mire, le voy a dar el origen de todo esto. Cuando se hace el NAFTA, se produce ¿por qué? Porque en la década del 70, los salarios, como consecuencia del melting pot, que estudiamos para el primer parcial, se habían disparado por las nubes en los Estados Unidos. Y era carísimo producir en Estados Unidos. Y los empresarios americanos se querían ir a cualquier lado porque no querían producir más en Estados Unidos. Tenían sindicatos importantes, sueldos muy caros, y en otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno americano? Abre la frontera y deja entrar cubanos, puertorriqueños, mexicanos, de lo que venga, de América Latina. ¿Para qué? Para que trabajen por 2 mangos y sin control social. Entonces empieza a producirse una ola inmigratoria a los Estados Unidos. ¿Qué terminó ocurriendo? Las empresas americanas le daban laburo a los inmigrantes y no le daban laburo a los yanquis. Y entonces ahí se produjo otro problema. Entonces, ¿qué se hace después en la década del 90? Se firma el NAFTA. Se hace el NAFTA y se dice, bueno, fenómeno, vení empresario, vos querés tener mano de obra barata, yo te hago un tratado de libre comercio con México. Poné la empresa en México y yo te abro la frontera para que puedas pasar la mercadería y venderla barata en Estados Unidos. Pero no me traigan los mexicanos acá. Anda a producir a México. Ahora, se van a producir a México y empieza el problema del déficit comercial después. Pero bueno, ahí está la cosa, como ven, visto un santo y desvisto a otro. ¿Pero por qué? Porque estos flujos no se pueden detener. Si yo hago una cosa, se produce la otra. Bueno, después hay otra cuestión. Supongamos que tenemos dos países que tienen diferenciales de remuneración a los factores productivos. Uno tengo sueldos baratos y otro tengo sueldos caros. Y los países son vecinos. Pero al revés de lo que puede pasar con México, puede asimilar tecnología, por ahí este país no asimilar tecnología. No es el caso de México con Estados Unidos. Puede ser un país africano con respecto a los europeos. Por ejemplo, Marruecos es vecino con España, porque por más que esté del otro lado del Mediterráneo, España es su madre patria, y de Australia al estrecho de Gibraltar hay 13 kilómetros de diferencia. Cruzás en bote. Es más, si ustedes se toman el Renfe, en cualquier Renfe es el ferrocarril público que existe en Madrid, y por toda España, no solamente en Madrid, la mayoría de los que viajan en el tren son marroquíes. Es decir, porque si se van a dar cuenta enseguida, porque andan con el turbante. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Los marroquíes no pueden asumir las tecnologías europeas, están al lado de Europa, entonces Europa no le puede trasladar la producción a Marruecos. ¿Y qué hacen los marroquíes? Se van nadando al Mediterráneo para meterse en Italia, en España, en donde sea. Por eso tenemos las crisis inmigratorias. ¿Por qué? Porque salen corriendo para mudarse a los países con mayor capacidad. ¿Por qué? Porque estos países no tienen la mano de obra calificada para absorber comercio. No pueden trasladar la tecnología que necesitan los patrones de calidad europeos. Y entonces los marroquíes quieren ir a vivir allá y salen viviendo. Pero no solamente los marroquíes, los argelinos, con los franceses. Van a cualquier país de Europa y tienen una ola inmigratoria de este tipo. Sobre todo, si sos británico, de ex colonias británicas. Si sos holandés, de ex colonias holandesas. Si sos belga,
del Congo, por la única que tenía era el Congo. Y así con todos los países. Y obviamente reciben los españoles de Marruecos y de los países donde tenían influencia. Bien, después vienen la quinta de las cosas, con las reconfiguraciones comerciales que surgen de los diferenciales de costos, de los factores productivos entre países que pueden asimilar las mismas tecnologías, también se produce un diferencial en las tasas de crecimiento. Miren, chicos, esto es fundamental, fundamental. Si Estados Unidos dejó de producir muchas cosas porque mudó la producción a China, traducido al castellano, porque en China la mano de obra es más barata, no solamente los yanquis van a ganar menos y los chinos van a ganar más, y vas a tener un flujo comercial a favor de China y en contra de Estados Unidos, sino que aparte, China va a empezar a crecer al 10% y Estados Unidos va a crecer menos. Y tenés un diferencial en las tasas de crecimiento. Entonces, no solamente vamos a tener un país que va a mejorar su condición de vida, sino que va a crecer una tasa más importante que el otro. Esto es lo que se conoció en su momento por la ley de la convergencia de Solow. ¿Se acuerdan cuando estudiamos crecimiento económico? Tenemos un factor de convergencia que los países subdesarrollados van a crecer más que un país desarrollado. Y no es solamente porque tienen una más barata, sino que al tener menos maquinaria utilizada, tiene más productividad marginal del capital y la productividad de mano de obra es más alta. Entonces pueden crecer una tasa mayor. Si yo tengo la misma si no tengo la misma tecnología, como pasa con Marruecos, no se produce, entonces tengo presiones migratorias. Pero en el caso de China, sí, porque, o Corea, invirtieron mucho en capital humano y pueden asimilar esta tecnología. Lo mismo pasa en la India también. Bien, la otra cuestión, si los países con menor costo en los factores productivos no están en condiciones de asimilar tecnologías, nunca van a lograr una convergencia con los países desarrollados. Y si tienen abundancia de materias primas, se van a convertir en economías extractivas. Presten atención a este concepto. Puede ser que un país africano, como por ejemplo el Congo no tiene mano de obra calificada, pero tengo 90 millones de habitantes en el Congo, por lo menos hace 3 o 4 años. 90, está en guerra civil ahora. Tengo 90 millones de habitantes en el Congo. Dentro de otros 90 millones de habitantes, no tengo mano de obra calificada. En el Congo no se puede ni tomar agua, cólera. Tenés que tomar agua mineral, no salir del hotel, no, nada. Todo lo que tocas te hace mal. Entonces, ¿qué terminó ocurriendo en el Congo? No se pueden manejar tecnologías de avanzada. Bien, acá vinieron hace poquito, hace 2 o 4 años, a buscar tecnología agropecuaria para desarrollar el agro, tiene tierra muy fértil, casi como en Argentina, nada más que hace mucho calor. ¿Qué pasó? Venían los gobernantes del Congo, había que tenerlos acá en el país, y nos pedían la tecnología que usábamos en Argentina hace 50 años atrás. Es decir, tractores sin nada electrónico, camiones que anden con carga y no con inyección, por una cuestión que tienen que moverse en un nivel de precariedad tan alto que se tiene que poder arreglar en el momento, no se puede cambiar repuestos electrónicos. ¿Por qué? Porque tardaría 3 meses hasta que llegue al Congo. No hay ferrocarriles casi, tiene que llegar por barco, entonces por barco fluvial. Entonces, es terrible. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Si yo tengo una economía que no puedo asimilar tecnologías y tengo un exceso de población, pero no que me podría tener una mano de obra barata, no la puedo explotar esa mano de obra. Entonces, en principio podría ir y generar presiones migratorias, pero estoy lejos de Europa. Congo queda lejos de Europa, queda en medio de África. ¿Qué termina ocurriendo? El Congo tiene recursos naturales. Tiene cobalto, tiene cobre, comparte su cinturón de cobre con Zambia, tiene coltán. El coltán es la piedra que tiene el tantalio con la cual se hacen los celulares, de manera que tiene una demanda más alta del mundo. Y obviamente tiene hidrocarburos, tiene diamantes. Si el Congo es riquísimo en recursos, ¿y qué termina ocurriendo? Se convierte en una economía extractiva. Y cuando la economía es extractiva, una minoría, como le pasó a los holandeses con la enfermedad holandesa,
una minoría se apropia de las ventajas de los recursos naturales, el dueño de los recursos naturales se queda con la guita y la población queda excluida. Esa es la diferencia con una economía desarrollada. ¿Por qué lo pongo de manifiesto? Les puse el ejemplo de Holanda, les pongo el ejemplo del Congo, que están en el infierno, porque un recurso natural mal manejado solamente beneficia a una minoría y condena al resto a la miseria. Es la enfermedad holandesa. Se lo marco acá, porque si se piensa que Argentina se va a hacer millonaria exportando gas de vaca muerta, están equivocadísimos. Se van a hacer millonarios 2 o 3 empresarios. El resto vamos a perder nuestro trabajo. Hay que tener cuidado con esto y ver lo que hicieron los polacos, lo que hicieron los noruegos, lo que hicieron los chilenos, que lograron controlar este proceso y en vez de convertirse en una maldición, se convirtió en algo beneficioso para el país y le permitió no solamente mejorar el PBI por habitante, sino que aparte conseguir un buen coeficiente de Gini. Bien, estas son cuestiones centrales que nos ayudan a entender mucho, lo explico de esta manera, porque las tensiones internacionales se explican por estos fenómenos. Ahora que ya les expliqué cómo funcionan, ustedes van a poder comprender muchas de las cosas que están pasando. Voy a pasar a mostrarles la relación entre Estados Unidos y China. Miren, chicos, acá les pongo, a partir de acá van a empezar a entender lo que está ocurriendo. Cuando Estados Unidos deslocaliza la producción y se la lleva a China, la curva roja, que ven que tiene un formato exponencial, la curva roja, salvo la crisis del 2008 que tiene una caída, tiene un crecimiento exponencial. ¿Qué quiere decir eso? Son las importaciones de Estados Unidos de China. No hacen más que subir. Y la curva azul, las exportaciones de Estados Unidos hacia China. Como ven, las importaciones crecen mucho más que las exportaciones y esto genera un desbalance groserísimo a favor de China. ¿Cómo lo paga Estados Unidos? Imprimiendo dólares y pagando el balance comercial. Y cómo sostiene su demanda con deuda interna y generando bonos que también lo compran los chinos. Porque ¿qué hacen los chinos con los dólares? Compran bonos del gobierno de Estados Unidos, en gran medida, cosa que se empezó a revertir. Entonces, esto hacía que no solamente China crezca una tasa del 9 y pico por ciento, y Estados Unidos al 2 aplanó su tasa de crecimiento, como les dije recién, sino que aparte los salarios chinos empiecen a mejorar y los Estados Unidos empiecen a empeorar. Y el nivel de vida de Estados Unidos empieza a ser cada vez peor. Tal es así que Trump ganó las elecciones en el 2016 justamente haciendo campaña con esto. Es decir, trabajó sobre el cadáver de la industria americana, le llamaba el cinturón del óxido. Muchos blancos que habían perdido su trabajo, odiando inmigrantes, hizo la primera campaña del odio liderada por Steve Bannon, que es el maestro de los que están ahora en Argentina sembrando odio por todos lados. Es decir, todas estas campañas capitalizar esa decadencia que se genera en Occidente como consecuencia de la deslocalización productiva. ¿Qué terminó ocurriendo? Bueno, en primer lugar se produjo la crisis del 2008. Este esquema no es sostenible en el tiempo. ¿Por qué no es sostenible en el tiempo? Esto es importante para entender para la Argentina. Ningún país puede crecer eternamente en base a endeudarse, porque la deuda tarde o temprano te tapa. No sirve endeudarte de por vida. Y Estados Unidos podía hacerlo un poco más. ¿Por qué? Porque imprimían los dólares. Entonces, ¿qué terminó ocurriendo? Explotó todo en el 2008. A partir de ese momento, es decir, el 2008 implicó la crisis más grande de la historia del capitalismo después de la crisis del 30. Tiene casi la misma envergadura. Y les aclaro, todavía no salimos de las consecuencias de esta crisis. Como les mostré en la clase anterior, Estados Unidos imprimió el 19% del PBI en materia de emisión de dinero primario y secundario para mantener la liquidez y evitar el quiebre de los bancos. ¿Y esto qué significó? Significó que esa deuda emitida por el gobierno ahora hay que pagársela a los que se la prestaron. ¿Y cómo la paga el gobierno? Con ajuste, bajando gastos y subiendo impuestos. Entonces, el promedio del habitante americano, que ya venía golpeado y endeudado, pagando el 50% de intereses, ahora le suben los impuestos y se lo bajan a los ricos. Con lo cual la situación es explosiva socialmente. Y lo que hacen es, obviamente, echarle la culpa a los chinos, a los rusos, cualquiera, a los latinos, le echan la culpa a los inmigrantes, pero en rigor de verdad, esto tiene que ver con la inconsistencia política
de esta globalización que fue empujada durante los últimos 30 años, de la cual la responsabilidad no la tiene el gobierno actual, pero responde a una virulencia que puede poner al mundo en una situación al borde de la guerra. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Estados Unidos responde con una política proteccionista, y no la empezó Trump. Esta política proteccionista, Trump subió en 2016, empezó 2 años antes. En el 2014, Obama toma una fuerte iniciativa proteccionista y lo que hace es reducir las importaciones de China, que pactó con Estados Unidos hacer una transición pacífica, después se complicó con Trump. ¿Qué es lo que hace a partir de ahí? Empieza a reducir su tasa de crecimiento del 9,8% al 5, 6, 7%, prácticamente a la mitad, y va a concentrar su tasa de crecimiento en el mercado interno y en integrarse con las economías asiáticas y africanas. Cambiando el enfoque comercial desde los Estados Unidos hacia el mercado interno de China e integrando más gente a la economía, al mercado local. Por eso es que hoy China, a partir de esta política, redujo su tasa de crecimiento, pero incorporó muchísima gente al mercado. ¿Por qué? Porque en vez de dedicarse a exportarle a Estados Unidos, que lo sigue haciendo, pero una tasa mucho menor que antes, el superávit, lo que hace es generar mucho mercado local. Y ese mercado interno local produjo una clase media de 500 millones de habitantes, que es más poderosa que la de los Estados Unidos. Entonces ahora, cuando Trump le dice a los empresarios americanos que se fueron a laburar a China, tenés que volver a producir a Estados Unidos, te voy a poner aranceles, los empresarios americanos le dicen ni loco, si la clase media china y el mercado chino más pujante y más poderoso que Estados Unidos, y acá está para ganar toda la plata, en Estados Unidos lo único que tenés son deudas. Y entonces se produce esa dicotomía. Y los empresarios que fueron socios de Trump para llegar, tienen problemas. Por ejemplo, Elon Musk, que llegó pensando que se iba a llenar de guita con Trump, y no hace más que perder plata porque los chinos le comieron el mercado de los autos eléctricos y Tesla perdió casi un 20% de su nivel de capitalización. ¿Por qué? Y porque se pegó a los Estados Unidos en su política. De sacar Elon Musk es sudafricano, no es americano, y se pegó a los Estados Unidos, y en Estados Unidos pusieron aranceles y barreras proteccionistas y no puede entrar a la producción de China, entonces están perdiendo un montón de plata. Pero lo mismo pasa con Apple, como un montón de empresas. No es tan fácil volver a localizar la producción en Estados Unidos. Bien, fíjense que esto va a hacer que China reconsidere su estrategia y abre el capítulo por un nuevo esquema de tensión, que es al cual llegamos ahora. Vamos a bajar un cachito, porque les quiero mostrar esto. Bueno, acá les puse las tasas de crecimiento, porque ustedes tengan una idea. Fíjense, como ya se los dije, pero ahí lo tienen en un cuadro. China creció el 9,51% promedio en los últimos años, desde la década del 80 hasta ahora. Y Estados Unidos creció el 2,70%. Ahí tienen la diferencia. Por eso ahí tienen lo que se llama la teoría de la convergencia funcionando a full. Muchos dicen, no funciona la teoría de eso. ¿Qué no va a funcionar? Miren la gráfica. Es terrible cómo funciona. Ahora, el otro país que crece a pasos agigantados es la India, al 6,14%. Después, dentro de los BRICS, está Rusia, que crece menos, porque su población está estancada. Brasil, que creció al 2,21%, y Sudáfrica, que crece, pero son exportadores de materias primas, básicamente. Pero si yo les pongo la tasa de crecimiento de los BRICS, el promedio empujado por China y por Rusia y por la India está en el 4,58%, mientras que Europa crece al 1,94% y Estados Unidos al 2,70%. Que como ven, la teoría de la convergencia está funcionando a full en este sentido. Hay otra parte del planeta, que son los países africanos y algunos países de Medio Oriente, como la Franja de Gaza y demás, que se están derrumbando y están excluidos del sistema porque se convirtieron en economías extractivas. Tenemos que tener cuidado de no quedar en ese pelotón. ¿Qué es lo que nos va a pasar si no diversificamos la producción y no generamos valor agregado propio? Bien, acá tenemos entonces
un poquito gráficamente lo que les explicaba recién. Vamos a bajar, porque lo que quiero mostrar es la reacción de China, que se lo puse en un mapa. ¿Cómo reacciona China frente a esto? Empieza a concentrarse. Acá les puse la balanza comercial de Estados Unidos. Miren, la línea de arriba donde está el cero implica el equilibrio. Desde la década del 70 hasta ahora fue siempre negativa. Pero, si se fijan, desde el 2010-2011, cuando Obama empieza a cambiar la política, si bien sigue está acá arriba y están acá abajo, es decir, están menos cero mal, el porcentaje que iban hasta un 6% negativo del PBI, ahora está en un nivel cercano al 3%, si lo redujeron a la mitad del déficit, para que vean, pero sigue siendo deficitaria, esto no se revirtió, y es un tema. Ahora, vamos a mostrarle, yo quiero mostrarle este mapita, no, el mapita se lo voy a mostrar después. Conserven esta idea de que China lo que hace es concentrarse en el mercado local y en las alianzas que va a empezar a hacer en Europa, porque ahora lo voy a explicar. Ahora, el programa me pide tratar un concepto que son los cuestionamientos a la hegemonía del dólar. Nosotros ya sabemos de la clase pasada que la moneda del planeta es el dólar. Una cosa que la grafica literalmente lo que ocurrió después que Estados Unidos salió del acuerdo de Bretton Woods, que se había firmado en 1944, que había creado el patrón oro-dólar. Y esto lo hizo en 1971, cuando devalúa el dólar y se convierte en una moneda inconvertible. Por lo tanto, la pregunta que tengo que hacer, aunque ya lo expliqué en otra clase, es qué es lo que hizo Estados Unidos para seguir siendo la moneda de reserva mundial. Porque Estados Unidos es la moneda de reserva mundial. Llegó a un acuerdo con Arabia Saudita, un acuerdo mafioso, chicos. Yo siempre les digo, es una oferta que no pueden rechazar. Le puso 2 portaaviones en el Golfo Pérsico y le dijo, o sacás el petróleo en dólares y el gas en dólares, o no contás el cuento. Es así de sencillo. Se lo planteó bajo un formato de acuerdo de cooperación. En ese acuerdo de cooperación, Estados Unidos de protegerlo a Arabia Saudita. ¿De quién? De ellos mismos lo protegen. Si no haces lo que te digo, te destruyo. Ese es el acuerdo que se hizo. Entonces le tienen que asegurar a Arabia Saudita, a través del control de la OPEP, la Organización de Países, van a aceptar el dólar como moneda de compra de hidrocarburos. Estados Unidos tomó otras medidas más, como por ejemplo creó el SWIFT. El SWIFT es un código en donde todos los pagos internacionales que se vayan a hacer a nivel financiero, banco a banco, es decir, todo el comercio mundial y movimiento de capitales del planeta, de servicios, movimiento de capitales, se tienen que pagar en dólares. Por lo tanto, entre la energía y el SWIFT mantienen alta la demanda mundial de dólares. Entonces acá le pusimos gráficamente, para que tengan una idea, lo que se llama el círculo del dólar. A partir del poder militar de Estados Unidos, se controla el comercio de petróleo. El comercio de petróleo conduce a un tema que vamos a ver en la clase que viene, que es el cambio climático, que ahora los gobiernos lo quieren negar, pero está explotando en nuestra cara. Si no, pregúntenle a los vecinos de Bahía Blanca hace un par de meses atrás, o lo que pasó en la zona de Pergamino, San Nicolás, que fue una catástrofe. Bien, esto es cambio climático. El petróleo, poder militar, petróleo, cambio climático, sostiene el dólar. Y el dólar sostiene la hegemonía de Estados Unidos. Y Estados Unidos, a partir de esta hegemonía política, instrumenta el concepto de globalización y libre comercio que les expliqué recién, que se basa en estos desequilibrios generales entre los distintos bloques, en los cuales Estados Unidos es el más deficitario de todo y lo sostuvo a partir de deuda, es decir, endeudamiento generalizado por arriba del 340% del PBI, entre privado y público, emisión brutal de dólares primaria y secundaria, 25% del PBI. Es decir, que tenemos
un nivel de desequilibrio de deuda y monetario que es escandaloso en el planeta y no es sostenible en el tiempo. Por eso es que muchos países no están dispuestos a aceptar esta regla de juego porque estamos viviendo una burbuja que va a terminar explotando. Este gráfico yo lo pongo por el círculo del dólar porque es fundamental. Estados Unidos, ¿por qué niega el cambio climático? Porque si el cambio climático genera las políticas para evitar la emisión de gases invernaderos, se termina la joda del petróleo. Y si se termina la joda del petróleo, se cae el dólar el otro día y se pierde la hegemonía americana. Entonces, niegan el cambio climático y viene toda esta movida. Pero cuidado, porque estamos en un barco donde vivimos todos, no solamente los americanos. ¿Qué termina ocurriendo? Lo que termina ocurriendo es que Estados Unidos apuntó a sostener su modelo hegemónico del petróleo, no solamente el control que tiene sobre la OPEP a través de la Arabia Saudita, sino porque ellos desarrollaron, como ya lo habrán visto en la clase de recursos naturales, la tecnología para extraer petróleo de esquisto o gas de esquisto, que se llama shale oil o shale gas, que es lo que tenemos en Vaca Muerta. El petróleo está en las piedras y el gas está en las piedras. No está líquido en un yacimiento. Y para hacer esto, lo que hay que hacer es fracking. Fracking significa provocar mini terremotos. Se fraquea la tierra. Se perfora en L. ¿Qué quiere decir? Que perforo para el fondo, cuando llego a donde está el yacimiento, después perforo en L, perforo horizontal. De manera que el pozo queda en el aire. Y cuando yo tengo este pozo, que lo tengo que sostener para que no se derrumbe, a mucha profundidad. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el yacimiento a 300 metros, más o menos promedio. Argentina lo tiene a 3.000, 10 veces más profundo, pero más abundante también. Entonces, hay que fraquear mucho más abajo. Es mucho más caro. Se requieren condiciones muy complejas en Argentina para hacer esto. Cosa que se logró y se superó a Estados Unidos ya, les aclaro. Entonces, ¿qué terminó ocurriendo? Se fraquea la tierra y se le mete agua a cantidades inimaginables, que obviamente proviene de derretir glaciares y otras cosas. Es una catástrofe ecológica este sistema. Este agua se la mezcla con 27 químicos. Algunos de estos son solventes para... Se le choquea la piedra con mucha presión de agua, mezclada con solvente la disuelve. Y libera las moléculas de petróleo y de gas que tiene contenido en estado sólido. Y entonces el otro contenido de estos 27 químicos que se le inserta se llaman catalizadores, que quiere decir que ese componente químico lo que hace es atrapa la molécula de gas o la molécula de petróleo. Después lavo, sustraigo ese agua, la tiro un pelotón y separo el petróleo y el gas lo capturo en otro. Y así se funciona el sistema de fracking. Así se labura Vaca Muerta. Este es el tipo de petróleo de gas de esquisto de que estamos hablando. Estados Unidos logró el autoabastecimiento petrolero después de 50 años de déficit en el año 2019, gracias a aplicar esta tecnología. Pero para hacer esto necesitaba el petróleo arriba de $70 el barril. Si el precio está por debajo de $70 el barril, y en este momento 60, por ejemplo, Argentina abajo de 60 no le rinde, que es lo que está pasando ahora, estamos en el límite, por eso se pararon las inversiones en Vaca Muerta, no se puede sacar el petróleo, no sirve. Entonces lo que hace Estados Unidos es provocar guerras permanentes para obtener el control del precio del mercado internacional. Si está por debajo de determinado nivel no le rinde, entonces provoca una guerra, sube el precio del petróleo y de esa manera se controla. Este es el círculo del dólar. Para que esto se pueda hacer, Estados Unidos tiene que tener un poder militar desplegado en todo el planeta. Sin el poder militar no es posible el esquema del petróleo. Y para que esto sea posible, Estados Unidos tiene el mayor presupuesto militar del planeta y tiene desplegado en el mundo 800 bases militares más las 40 de la OTAN que la controlan ellos. 800 veces, es decir, tienen cuatro bases militares por país promedio, para que tengan una idea. Y tienen desplegado en el mundo 1.350.000 soldados aproximadamente en materia de tropas y ocupación en el extranjero. Más 1,5 millones de personas trabajando en el complejo militar industrial. Y la principal contratista es Lockheed Martin,
Lockheed Martin tiene en su consejo de administración, en su consejo empresario más importante, al empresario Elstein, que es el que pagó la campaña de Milei, y es el dueño del grupo IRSA, y es el mayor terrateniente de la Argentina, y es el mayor contratista militar de los... para que tengan una idea, que estamos jugando a la ruleta rusa acá, ¿no? Entonces, todo este esquema es como está funcionando el círculo del petróleo. Obviamente el cambio climático no le van a dar ninguna importancia. Es decir, que explote todo, dice. Mientras esto siga así, el control está. Si acá se cambia el modelo, Estados Unidos pierde el control. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Es que el principal importador de petróleo del planeta, como Estados Unidos se autoabastece, pasa a ser China. Y China necesita el gas y necesita el petróleo. Y necesita un mercado a donde colocar su excedente productivo, porque ya no lo puede colocar a este ritmo en Estados Unidos. Está en una competencia de guerra tecnológica con Estados Unidos, porque China invirtió en mano de obra calificada y en tecnología. Y dejó entrar a todas las empresas americanas a su país, pero por un lazo de 20 o 30 años los dejó hacer y después tenían que devolverle el capital a China. Y ese plazo venció. Entonces hoy China se ha apropiado de estas tecnologías y las mejoró. Y tiene mayor capacidad de innovación que Estados Unidos y más crecimiento y más dinamismo. Obviamente es un país subdesarrollado, pero esto no es una desventaja. ¿Por qué? No es una desventaja. No es una ventaja si no entran en guerra. Si entran en guerra, sí. Por eso China no va a cometer el error que cometió la Unión Soviética de ir a la guerra con Estados Unidos por más que lo provoquen. Va a ser lo que ejerce lo que se llama el poder blando. Entonces, China necesita una estrategia hacia el resto del continente. ¿Qué es lo que hace China con este esquema? Por eso las tensiones que existe. Desarrolla un concepto que se llama la nueva ruta de la seda. Esto es lo que se expliqué recién. Acá lo tienen. Miren, esto que le pongo acá, China está en rojo, el resto de Europa está en blanco y África también está en blanco. Bien, lo que está en líneas rojas son las infraestructuras que tienen que construir en forma terrestre para hacer la ruta de la seda, y ahora explico de qué se trata, y lo que está en celeste, en línea celeste, que se superponen con el mar, son las líneas marítimas que integran el resto, que básicamente el papel central lo juegan los africanos, y el sudeste asiático, en materia de rutas marítimas. ¿En qué consiste la ruta de la seda? El proyecto es invertir alrededor de 900 mil millones de dólares en unificar la infraestructura productiva de toda Asia y de toda Europa, incluyendo a Rusia. Entonces, cuando digo infraestructura productiva, significa oleoductos, gasoductos, ferrocarriles, sistemas marítimos, portuarios, sistemas telefónicos, sistemas de internet, sistemas de defensa, todo, y crear un mega mercado mundial. Si significa toda Europa y toda Asia en una unidad económica, mercado terrestre, pasa a ser por lejos el principal potencia económica del planeta. Obviamente, a Estados Unidos no le gusta nada esto, porque hay disputas hegemónicas acá, y lo que va a hacer es, para esto crearon los BRICS, e empujan los BRICS los chinos, y dentro de los BRICS está la India, que no se lleva bien con China históricamente, y Estados Unidos lo tiene ahí de quinta columna para que explote todo. Pero el hecho concreto es que China no entra en provocaciones y va avanzando despacito en acuerdos. Negoció con Rusia y negoció básicamente con Alemania en un principio para hacer la ruta de la seda. Esto iba a crear una mega estructura comercial y China se tiene que asegurar el comercio de petróleo para ellos, porque si no, se quedan sin nafta, no pueden seguir. Entonces, buscó acuerdos. En estos acuerdos, instrumentó un mercado que se llamó el petroyuan, el mercado del dólar. Lo creó Richard Nixon, lo vimos en la clase pasada. Este petrodólar rige el planeta hasta la actualidad. Pero como China es el primer importador del planeta de petróleo, usa ese poder a su beneficio. Y entonces, al usarlo a su beneficio, lo que hace es crear en la bolsa de Shanghái
para el petróleo que van a comprar ellos y lo cotizan en yuanes, no lo van a pagar en dólares, no lo están pagando en dólares. Es decir, desafiaron la hegemonía del círculo del dólar. Y esto es lo que Estados Unidos no soporta. Les aclaro, cada vez que Estados Unidos terminó una guerra, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa? Esta vez detrás de China tienen acuerdos con los rusos y puede significar una guerra nuclear. Entonces se aplica el principio de destrucción mutua asegurada. Entonces, cualquiera que apriete el botón equivocado destruye el planeta. Entonces se frenan y se van haciendo algunos controles mutuos. Pero la verdad es que es la primera vez que se desafía el círculo del dólar. Les aclaro, cosas del pasado. Es decir, en el año 2002, todo el mundo sintió hablar de la guerra de Medio Oriente contra Saddam Hussein, que tenía armas químicas, que se esto fue un invento de Estados Unidos. ¿Qué pasó en el 2002? El euro había empezado a circular en Europa y Alemania y Francia querían comprar petróleo en euros. Y Estados Unidos no lo iba a permitir de ninguna manera. Y como tenían bloqueado el comercio con Irak, los europeos le ofrecieron a Irak que se lo venda a ellos. Entonces Estados Unidos invadió Irak y le dijo, si querés el petróleo, vení, sacármelo a mí. Si puso al mundo al borde de una guerra mundial para sostener el círculo del dólar. Lo mismo pasó con la primavera árabe, detonaron todos los gobiernos que desafiaron el círculo del dólar. Y ahora se esperaba que ocurra lo mismo, pero ¿qué hizo? Y acá tienen que empezar a leer entre líneas las cosas, porque esto es poder, y el poder se juega así en el planeta. La guerra de Ucrania, la guerra de Ucrania fue plantada por Estados Unidos diciendo tenés que entrar a la OTAN. Rusia nunca va a permitir que Ucrania entre a la OTAN. Por una cuestión sencilla, Rusia nació en Ucrania. Es como sacarle la provincia de Buenos Aires a la Argentina. No lo van a permitir nunca. La primera capital de Rusia fue Kiev. Quedaron separados como si fueran dos poblaciones distintas y no lo son, nunca lo fueron. Ahora tienen sentido nacionalista, todo lo que está pasando es terrible, pero bueno, independientemente de que no quiero darle razón a nadie en esto, estoy hablando objetivamente, Estados Unidos incorpora el planteo de meter a Ucrania en la OTAN para que Rusia tenga que oponerse e invadir militarmente a Ucrania. Esto genera un gran negocio de armas por un lado, pero por el otro lado desestabiliza la región. Y si se desestabiliza la región, lo que va a ocurrir es que se bloquea el proyecto chino de la ruta de la seda, uniendo los mercados europeos con los orientales, porque la región está desestabilizada y estallada militarmente. Entonces, de esta manera frenan el avance de Rusia y de China sobre los acuerdos que tenía con Alemania. Y lo primero que hace Estados Unidos, todo esto no está en el apunte, porque pasó después que hicimos el apunte, es que voltearon, dinamitaron los dos gasoductos y los oleoductos que vinculaban Rusia con Europa a través del Mar del Norte, el Nord Stream. Y esto lo que hizo fue que toda Europa se quede sin gas. ¿Y cuál es el negocio para Estados Unidos? Que ellos le venden el gas licuado y Rusia se quedó fuera del mercado. Con esto querían que Rusia deje de ser el principal proveedor de Europa y condenar a Rusia al infierno. Sin embargo, lo que está haciendo Rusia es mandando todas sus reservas de gas a China y ahora está sosteniendo el crecimiento de China. Con lo cual, el mundo está concentrándose otra vez en dos bloques peligrosamente. China para proteger su control de recursos naturales y de comercio de petróleo, creó un esquema militar marítimo que se llama el collar de perlas, que está puesto acá abajo. China está en oscuro y cada uno de los puntitos rojos que está abajo es una perla del collar. Son bases militares portuarias que están a lo largo de todo el Océano Índico y que protegen el comercio que viene de África y del sudeste asiático y obviamente de las rutas petroleras del Golfo de Pérsico. Es decir, el Golfo Pérsico es esta parte que está acá en blanco, y obviamente provee el comercio con China. Fíjense que han fortalecido. La India está muy inquieta por esta política. Bueno, esto es lo que está pasando en el mundo en este momento. Estos son los tipos de tensiones que existen. Para que tengan una idea, cualquier fosforito puede encender un infierno acá. Ahora, el último punto para la clase de hoy es lo que se llama el trilema de Roderick. Acá tenemos, les voy a mostrar el grafiquito directamente, después lean el apunte.
¿Qué es un dilema? Es cuando yo tengo que elegir entre dos opciones, no tengo ninguna variante. O el otro, tengo un dilema. Tres opciones. ¿Y cuáles son las tres opciones que se le presentan al mundo que tienen que convivir? Y obviamente, Daniel Rodríguez en el año 2011 escribió un libro que se llama El dilema de la globalización, en donde dice, escribió en Harvard, dice, cuidado, porque no es posible tres cosas. Si quiero tener globalización, democracia y soberanía nacional, no pueden convivir los tres elementos juntos. Es totalmente imposible. ¿Por qué es imposible? Porque puedo tener dos de los tres, pero no los tres. No los tres. Esperen, cachito, que me olvidé apagar el teléfono. Entonces, o tengo globalización y conservo la soberanía nacional y la democracia, o tengo soberanía nacional, la tengo que sacrificar la soberanía nacional y vivir en la globalización con democracia, o tengo que sacrificar la globalización y vivir con soberanía nacional y sistema democrático. Pero las tres a la vez no se pueden hacer. Cuando Harvard saca una publicación de este tipo, está creando un concepto intelectual para mostrar cuál va a ser lo que están haciendo es dando un marco teórico para el accionar que va a desplegar Estados Unidos en el mundo. Estados Unidos intervenía con los gobiernos demócratas, sobre todo en la época de Obama, intervenía militarmente diciendo que la democracia estaba en peligro en tal lugar. Sí, Venezuela, Cuba, siempre la democracia está en peligro. Entonces iba a intervenir en ellos, a salvar la democracia. Ahora, ¿qué es lo que termina pasando? Que con el tiempo, lo que termina ocurriendo es que la globalización, tal como lo estudiamos, empieza a generar problemas serios en donde sí se empieza a desintegrar este trilema. ¿Por qué? Porque ocurrieron un montón de situaciones ocurrieron un montón de situaciones en el mundo que no pudo sostenerse. En primer lugar, el Brexit. Gran Bretaña tuvo que salir de la Unión Europea. ¿Por qué? Y porque el comercio, con el esquema de globalización que había, que no se pudo sostener bajo ningún concepto el esquema de globalización. Y se empieza a producir crisis de nacionalidad, por ejemplo, un problema de Cataluña en España, que se quieren separar la Liga Lombarda en Italia, o los irlandeses o los escoceses en Gran Bretaña. Por ejemplo, los escoceses y los irlandeses quieren seguir perteneciendo a la Unión Europea, los ingleses no. No tiene flor de problema con todo esto. Bueno, ahí tienen el esquema de cómo todo este escenario se terminó demostrando que este dilema funcionó, es decir, es la teoría, y no como una forma de darle una excusa a Estados Unidos para intervenir en América Latina, por ejemplo, porque con este cuento se metieron en Ecuador, se metieron en Brasil, pusieron a Bolsonaro, se llevaron puestos más de un gobierno, con este cuento de trilema, sino que por otro lado les explotó a ellos. Es más, la llegada de Trump en Estados Unidos es consecuencia de la globalización, porque como la globalización generó el cinturón de los en Estados Unidos por la deslocalización productiva que se fue al sudeste asiático, la gente busca un culpable de perder su nivel de vida. ¿Por qué pierde su nivel de vida? Porque no tienen trabajo, están endeudados y cada vez le cobran más impuestos. Y buscan culpables. Y Estados Unidos mantuvo la situación a través de la burbuja y el endeudamiento, como ya vimos, pero no hace más que deteriorarse el nivel de ingresos y el nivel de vida de la población. Entonces, lo que tienen que hacer es encontrar un culpable.
y políticamente se generan políticas de odio, que son populismo de derecha o populismo de izquierda, que lo que hacen es plantear el señalamiento de un culpable, que puede ser la clase política, que pueden ser los extranjeros, que en su momento fueron los judíos, o son los negros, o son los mexicanos, o son los extranjeros, o son los comunistas, siempre que encontrar un culpable. Bueno, así es como ha funcionado y lo que vemos es que esto que se traduce en la desestabilización política de Occidente es lo que se explica por el problema de Rodri. ¿Por qué? Y porque los estados nacionales, los estados democráticos son víctimas de esto. Por eso se está en la tentación de caer en el autoritarismo. Trump está cayendo en el autoritarismo, Bolsonaro, Milei, Orban, Putin, cada uno con su ideología aplica modelos autoritarios a expensas del sistema democrático. Entonces, estamos viviendo una etapa de cambio planetario en este sentido, que un poco se empezó a explicar visionariamente, sin que esa haya sido la intención de Daniel Rodrik. Por eso lo damos, porque se cumplió lo planteado de Rodrik. Bueno, acá terminamos la clase de hoy, chicos. Espero que desconecto. Recording stopped. Ahí está. Bueno, si tienen que hacerme preguntas, este es el momento. Por mí está bien, profe. ¿Se entendió la clase? Sí, se entendió, profe. Sí, sí. Bueno, listo entonces, chicos, nos vemos la semana que viene.